En el pasado, la pregunta política decisiva de la ciudadanía era ¿votar o no votar? ¿Votar o no votar? En nuestros días, la coyuntura electoral nos obliga a preguntarnos ¿por quién? Y para que usted tome la decisión correcta, es hora de que escuche el programa indicado. Observatorio Democrático. Desde este momento, entrevistas, propuestas y opiniones de aquellos que aspiran a ocupar el máximo cargo en el país. Presentado por el Observatorio Democrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ODUSAC. Observatorio Democrático. Ahora en 92.1. Universidad. Ideas y propuestas que suenan. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Gracias por acompañarnos en esta edición del primer programa del Observatorio Democrático, un programa en el que conoceremos los planes de gobierno y las ideas del país de parte de los candidatos a cargos públicos. Su objetivo, para que ustedes tengan conocimiento, es conocer de manera personal y directa los planes de gobierno y las propuestas de los candidatos a elección popular por medio de la exposición de su plan y de la publicación de las políticas y los mecanismos específicos que proponen dentro de su partido para solucionar el problema económico, político y sociocultural del país, además de la superación de su crisis sistémica. El día de hoy, entonces, nuestro primer candidato a entrevistar es el doctor Mario David García, y quien ya se encuentra con nosotros, y para conducir este programa es un gusto para mí presentarme. Mi nombre es Carla Roldán y conmigo está el licenciado Carlos Oliva. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, radioescuchas. Los estamos invitando a escuchar las entrevistas con los candidatos presidenciales. Y bien, doctor García, muchas gracias. Entonces me gustaría que empecemos con que usted nos cuente un poco acerca de su experiencia profesional para las personas que aún no tengan conocimiento acerca de ello, y si lo pudiese hacer, por favor, brevemente. Pues yo, nacido con la vocación de abogado, tuve la suerte de trabajar en medios de comunicación desde los 16 años para ganarme la vida, y fue un poco complicado porque me alejó del amor de mis amores, que era el derecho. He tenido una larga carrera en el periodismo y en los medios de comunicación. Sin embargo, soy abogado y notario, y también en el ínterin me hice economista con una maestría en administración de empresas, una especialización de periodismo en Francia, y luego en mis estudios de derecho soy doctor en derecho por la Universidad Nacional de Rosario en República Argentina, ex profesor de posgrado allá en Argentina, también en maestrías en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Nacional de Rosario, y aquí en Guatemala en la Universidad Mariano Gálvez como profesor de doctorado en Derecho, y de tanto en maestrías de Derecho como en Ciencia Política y Economía. Es un gusto para mí tener el privilegio de entrevistarlo. Usted es nuestro primer candidato presidencial, y para pues no perder más tiempo, doctor García, me gustaría por favor que en no máximo de 3 minutos nos pueda usted sintetizar plan de gobierno en cuanto a lo económico, a lo político y a lo sociocultural. Es difícil esbozar en tan solo 3 minutos algo que tiene una cierta complejidad y que está revestido por otra parte de una perpetuidad de objetivos. Esto es porque el mismo plan de gobierno que podría tener un candidato hace 30 años es el mismísimo el día de hoy. Pero le quiero compartir a sus oyentes que la visión de Mario David García como candidato del Partido Patriota es tratar de encontrar un rumbo totalmente diferente a Guatemala. El primer objetivo es la visión de combate a la miseria. Y esto lo hemos visto y estamos empeñados en lograrlo, poniendo un límite al crecimiento de la miseria, por una parte, que entra o pasa por la definición de una política demográfica. Nosotros tenemos una alta tasa de desarrollo de la población. Luego, la revisión profunda de las ayudas sociales, del programa social, porque en algún momento el programa o los programas sociales fueron animados por razones clientelares en la política, es decir, buscar adeptos y votos, y esto terminó siendo un estímulo para la creación o para el aumento de población.
porque se pensó en dar ayuda por cada hijo, entonces las personas pensaban que era buen negocio tener hijos, y ese es un negocio que es pernicioso para la colectividad si no logramos definitivamente satisfacer las necesidades de los niños que ya nacieron. Y en tercer aspecto, tercer ámbito del combate a la miseria, viene por la búsqueda de generación de un ambiente propicio para el desarrollo económico, esto es quitando trabas, revisando los niveles de impositivos. Nosotros hablamos hoy en la Guatemala de estos días del fenómeno de la corrupción, pero muy pocos lo pueden definir y muy pocos están conscientes de la maraña corrupta que se ha ido creando en Guatemala. Por ejemplo, si nosotros deseamos terminar con el contrabando, la única posibilidad que tenemos es el establecimiento racional de aranceles. Si los aranceles son desmedidos, son irracionales, entonces esas tasas altas de impuestos hacen que sea buen negocio el contrabando y se va a dar de una, de otra o de otra forma. Generalmente va en detrimento de los derechos de la población en cuanto a adquirir bienes y servicios. ¿Nos podría usted explicar por qué mecanismos específicos llevaría usted a cabo su plan de gobierno y de qué manera concreta lo piensa usted financiar? Estamos pensando en este primer eje de combate a la miseria para focalizarlo solo en uno de 7 ejes que hemos concebido. Este eje de combate a la miseria entraría en el aspecto de búsqueda de ese estímulo al crecimiento poblacional, en la convocatoria y participación incluyente de las iglesias, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la Iglesia Mormona, todas las iglesias que están establecidas en Guatemala, porque el factor religioso es vital y es muy importante. Luego también con la participación de demógrafos y además con la conciencia que pueda crearse en quienes participen en la definición de una política demográfica, de la necesidad que tenemos de ir teniendo, digamos, una cierta responsabilidad de la tasa de incremento de población que Guatemala pueda presentar y proyectar en virtud de algo que es muy importante. Necesitamos revertir en Guatemala la creación, que Guatemala deje de ser una bolsa de crecientes necesidades y que la convirtamos en una bolsa de satisfactor de necesidades, donde tengamos la certeza de que se crean oportunidades para los guatemaltecos en Guatemala y no los guatemaltecos tengan que salir y emigrar buscando horizontes porque ya los ricos en Guatemala están cabales. Aquí tenemos que ponerle fin ya a que muchos tengan muy poco y muy pocos tengan mucho. Continuando entonces con las preguntas, creo que esta es una muy importante debido a la actual crisis institucional y política que se vive en el país. Nos interesa, por favor, que usted nos comente cómo la va a abordar particularmente esta exigida reforma del Estado y la salida de la actual crisis. Licenciada, usted tendrá conciencia de que en Guatemala reina hoy, campea la confusión y que lamentablemente desborda la ignorancia. Por eso es que juzgo muy importante el papel de Radio Universidad para tratar realmente de promover el conocimiento en los guatemaltecos, que es lo único liberador. Si nosotros tenemos un nivel de conocimiento mayor, vamos a poder realmente encauzar el destino colectivo por mejores senderos. Cuando se habla de reforma del Estado, se cae o se incurre en una impropiedad. No se reforma un Estado, se reforman las estructuras de gobierno del Estado. Hay que recordar y hay que ser minucioso en el reconocimiento que el Estado tiene 3 elementos. Tiene el elemento territorio, que es irreformable. Tiene el elemento población, que de alguna manera se puede, digamos, condicionar en cuanto a su crecimiento, en cuanto justamente a su educación, que es vital, pero no se puede reformar. Lo que podemos rediseñar es al gobierno.
Y esto es muy importante que lo comprendamos, porque ya nos va dando justamente la evidencia de la capacidad para lograr el objetivo de un rediseño gubernamental. Ahora, el rediseño gubernamental tiene que ser casi total. Sí hay necesidad de definir, por ejemplo, en la Constitución, y esto entraría a las necesarias reformas constitucionales, necesitamos redefinir las fronteras, darle significación jurídica. Hoy por hoy las fronteras de Guatemala, imagínese usted, son mojones, y eso nos pone en una cierta vulnerabilidad, una cierta fragilidad en cuanto ahí sí de Estado. Y hay otro elemento que es vital. Nosotros necesitamos hacer reformas constitucionales, pero sensatas, no con búsqueda sesgada de objetivos. Se tiene que hacer un texto constitucional breve, se tiene que reducir, se tiene que hacer una verdadera constitución. Y ahí esto pasa justamente por el combate a la ignorancia constitucional. Nuestros constituyentes realmente eran modestos en el conocimiento constitucional, y usted ve que en el texto constitucional pues se incurre en antinomias. Esto, para que esté claro, son contradicciones de una norma con otra. Por ejemplo, la norma que prohíbe a los golpistas o a los hijos o parientes de los golpistas acceder a puestos de elección popular como la presidencia es una norma que buscó en su momento desestimular los golpes de Estado, y obviamente era basado en el pasado para regular el futuro, para que quedara fuera de toda concepción que no podemos incurrir en rompimientos constitucionales. Sin embargo, hay dos normas atingentes a que no se puede aplicar la ley retroactivamente en la propia Constitución. Entonces usted ahí determina una contradicción de la propia Constitución con la Constitución. Y lamentablemente esto en la Constitución, yo le diría que hay fácilmente unas 5 o 6 antinomias más o menos burdas, groseras. Bien, muchas gracias. Lo tengo que interrumpir. Hemos llegado a los 3 minutos. Me parece que usted tiene una consulta, licenciado Oliva. Sí, en defensa de la pregunta que era sobre la reforma del Estado, dentro de una concepción un poco más amplia y un poco más flexible de lo que entendemos por Estado, tanto como si siguiéramos a Turner o Alberoni, que se plantea que hay un Estado naciente y una institución. Y entendiendo el Estado no solo por, como lo establece la Constitución, que usted bien indicó, que era gobierno, población y territorio, también entendemos que es toda relación de poder, es cuando se instaura un Estado como tal. De igual manera, cuando no decimos que una nación crea un Estado, sino que es el Estado el que inventa la nación. Y en esa misma línea planteamos esto, ¿no? O sea, cómo el ejercicio del poder, tanto en los gobiernos municipal, en el ejecutivo, legislativo y judicial, esa es la parte que en alguna medida también tenemos que plantear, esa reforma de ese manejo de ese mismo poder. No sé si en esa misma línea nos pudiera usted plantear cómo sería ese ejercicio de poder en estas instancias. Fíjese que creo que su intervención, don Carlos, es de lo más oportuna, porque pone en evidencia otros pensamientos, en este caso sociológicos. El referente para crear o para erradicar la confusión es el jurídico, que es lo que determina la estructura real del Estado como entidad de derecho público, como entidad jurídica. Obviamente los sociólogos han elaborado disquisiciones muy interesantes, pero al margen de la juridicidad, lo cual permite o introduce cierta confusión. Yo sigo pensando en la forma de concepción estadual en un sentido estricto jurídica, porque obviamente se le puede tomar incluso desde el punto de vista psicológico o desde el punto de vista orgánica, como hicieron los fisiócratas, por ejemplo. Pero nosotros necesitamos concentrar nuestra visión en un rediseño del gobierno. Y don Carlos mencionó algo que es realmente importante, que es otra de las tantas fallas de nuestra Constitución. Hay que reconocer que tiene muchas fallas, pero es la Constitución y por lo tanto tenemos que estar sometidos a ella, ¿verdad? Eso es indiscutible. Pero una falla que es repetitiva en la concepción republicana de muchos países en América Latina es que deja en el limbo uno de los poderes más importantes, que es el poder municipal. El poder municipal es el más antiguo de todos y es el que concentra
en el mismo pequeño poder municipal del municipio concentra las 3 ramas del poder: ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, en la separación republicana de poderes de nuestra Constitución, solo habla del ejecutivo, el legislativo y el judicial. A manera de broma, la mayoría de mis alumnos son abogados. Yo les digo que en un debate público, incluso fuera de Guatemala, pondrían a cualquier abogado en problemas si le preguntaran dónde coloca al poder municipal, porque no es ni de ejecutivo, ni de legislativo, ni mucho menos del judicial. Entonces es un poder deambulante por ahí en la Constitución, a la manera de un fantasma. Y esto son cuestiones que tenemos que encarar para ordenar bien la estructura estadual, la estructura de gobierno. Bien, muchas gracias. Ahora sigamos con las preguntas en nuestro segundo bloque. Como ya les comentamos al inicio, este es un programa del Observatorio Democrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala y lo estamos apoyando. Estamos con nuestro primer entrevistado, el doctor Mario David García, presidenciable por el Partido Patriota. Nos acompaña también el licenciado Carlos Oliva de la Escuela de Ciencia Política. Mi nombre es Carla Roldán, también de la Escuela de Ciencia Política y conductora radial también del programa Políticamente Hablando. Quisiera, por favor, doctor García, que nos comente sus ideas sobre la salud, la educación pública, específicamente en cuanto al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la educación formal, primaria y secundaria, y su concepto sobre la Universidad de San Carlos en cuanto a lo que ustedes proponen. Yo creo que hay que unirse al esfuerzo del rector Carlos Alvarado para promover un saneamiento de las estructuras de la Universidad de San Carlos hacia una excelencia académica. Creo que no está exenta la universidad de algunos vicios que ha incurrido todo el país y que restan eficacia. En cuanto a la educación en términos globales, creo que es casi ridículo lo que hemos planteado y no hemos sabido discutir a nivel de colectividad nacional. En Guatemala se estableció una fundación por la excelencia académica, cuyo objetivo, aunque no lo creamos, es buscar que los niños, por ejemplo, estudien 180 días. 180 días es menos de la mitad del año. Nosotros, como país que busca el desarrollo, tendríamos que estar pensando en viabilizar estudios de más de 300 días por año, porque es la única posibilidad que tenemos de acceder al conocimiento. Esto por un lado en cuanto a días de estudio. También cada jornada habría que revisarla en cuántas horas vamos a estudiar. Y sobre todo, lo más importante, ¿qué es lo que estamos estudiando? Un día, viendo un programa de National Geographic en el cable, me asusté que presentaban como gran novedad que nuestros niños en el interior del país estaban estudiando la lectura de jeroglíficos mayas. Y me parece que es deseabilísimo. Por supuesto, yo mismo querría aprender a descifrarlos y a leerlos. Pero para un niño esto es impráctico, porque no le da la posibilidad de acceder a realmente un nivel de vida mejor a partir de prestación de, por ejemplo, de servicios personales de alta calidad. Cuando uno ya es viejo o cuando uno ya tiene un cierto nivel, es deseable el estudio incluso de los jeroglíficos mayas o de cualquier otra cumbre del pensamiento humano. Entonces nosotros tendríamos que poner atención y con muchísima honradez, porque hoy por hoy también hay círculos de poder entre los mismos maestros que son reacios, por ejemplo, a que sean evaluados o a discutir la practicidad, la eficacia de los programas de estudio. Recordemos que el currículum base y directamente la educación bilingüe intercultural se plantea que debe educarse inicialmente a los niños y niñas de su propia cultura, o sea, su primer idioma o el idioma materno debe ser el que debe ser inicial en el estudio, y por ende implica su cosmovisión el mismo idioma, ¿no? Pero dejando por un lado ese, nos complicaría, según su planteamiento, 300 días que estaríamos quitando todos los domingos, los 54 semanas, implicaría prácticamente que estuviera tiempo completo, ¿verdad?
Pero, ¿cómo si tiempo completo? Porque implicaría todos los días del año. 52 semanas, 52 semanas tiene los domingos. Sí. Tiene 52 semanas tiene el año, quitemos los 52 a 365, nos queda más de 300 días. Y usted recuerda... Algunos días feriados. Sí, pero nosotros holgamos mucho y pretendemos tener el desarrollo. El ejemplo, por ejemplo, de Corea del Sur es interesante. Estudiaban jornadas de 10 horas, de lunes a sábado, solo descansaban el domingo. Y lo estuvieron haciendo desde 1968, 70 por ahí, si la memoria no me falla, hasta superar al Japón. Ahora, algo importante, don Carlos. Probablemente usted no había nacido en 1963, cuando Guatemala tenía 2 veces el ingreso per cápita de Corea del Sur. Nosotros estábamos amolados, pero no tanto en esa época. Pero Corea estaba realmente amolada y hoy Corea nos lleva 20 veces el ingreso per cápita del coreano en términos de repartición equitativa de la riqueza. Entonces nosotros tendríamos que ponernos de acuerdo. Mire, hay un problema que heredamos incluso de la religión, porque la religión muy, digamos, inteligentemente, casi un problema de marketing, promovió las famosas y muy importantes en el interior ferias cantonales, ferias anuales. Entonces, dedicada a un santo, a otro santo, a los santos patronos. Nosotros tenemos todo el año de fiestas de santos patronos. Y son semanas de fiesta, de parranda, de holganza. Tendríamos que hacer un pacto de veras del esfuerzo de 2, 3, 4 generaciones por levantar el país. Porque si no, vamos a seguir siendo miserables. Sí, lo que pasa es que también tenemos otros planteamientos. Si queremos un país para eminentemente producir riqueza económica o también riqueza social, en el sentido de que también debemos de plantearnos como país, discutir si queremos un país para vivir plenamente, que implica esas prácticas culturales, sociales, comunitarias, que son base también de la vida humana, más que exactamente todo el tiempo para trabajar. Y recordemos que Corea cierra sus fronteras y empieza a manejar un desarrollo endógeno propiamente económico, antes de volverlas a abrir. Y a veces tenemos tendencia de que abrir las fronteras y simplemente el pez grande se come el chico, ¿no? Y no dejaría crecer hasta cierta forma. Pero ya que no es debate propiamente el planteamiento, hay una idea que de usted al menos se conoce, es sobre algunos elementos de la privatización de la USAC. ¿Pudiera usted ampliar ese planteamiento o ese desacuerdo que aparentemente tal vez puede ser mal interpretado? Esas sus palabras. Así es. Fíjese que ha sido muy mal interpretado en ese y en otros ámbitos, no sé, alguna razón habrá. Pero mi idea de la Universidad de San Carlos, he tenido muchos alumnos graduados en San Carlos, y a mí si algo me rompe el corazón es pensar en un aula de derecho, que un estudiante esté justamente llegando a la universidad, a la facultad de derecho y haya 300 alumnos en una clase. Como profesor yo he encontrado que el punto máximo, el punto de equilibrio para la atención y conocimiento de los alumnos son 30 alumnos. Ya 60 o 35 o 40 entra usted en abiertos rendimientos decrecientes. Entonces el problema que yo he visto es que se irrespeta al estudiante. Por otra parte, hoy por hoy el estudiante es becado en detrimento de los mejores estudiantes. Los estudiantes buenos tendrían que ser con full beca, incluso con ayuda a la sobrevivencia, porque es de interés colectivo que nosotros tengamos a los mejores de entre nosotros, a los primo interpares dirigiendo el país, que son los que van a jalar, digamos, con su propia capacidad. Pero lo que me han comprendido es como una idea privatizadora, no. Tenemos que convenir que casi todo lo que se toca en función de un criterio de no propiedad no se cuida. Usted lo puede ver en miles de ejemplos, no solo en Guatemala, sino fuera de Guatemala. Lo que tenemos que darle a la universidad, que es tricentenaria, que ha sido orgullo de Guatemala, es otra vez relevancia en la excelencia académica. Por supuesto, aquí también se pueden hacer objeciones. Cuando yo le oía decir a usted que qué tipo de país queremos formar, me recordé a un pensador, Anthony de Melo,
que precisamente planteó en alguna de sus obras una dicotomía en si la búsqueda del desarrollo económico o queremos vivir bien en el sentido de tranquilos. Sería, digamos, muy extenso adentrarnos en estas ideas de Melo, pero lo que es importante es que por lo menos logremos que no hayan desnutridos y que no haya gente con hambre, que se vaya a dormir con hambre. Eso me parece a mí enfermizo. Ya después de que todos tengamos lo mínimo, ya empecemos a plantearnos estas disquisiciones de índole filosófico y digamos son reflexiones válidas, por supuesto, pero lo más importante es el marco de la libertad, porque usted no va a encontrar unanimidad. Entonces que cada quien se dedique a lo que sea, pero que tenga el estómago lleno, por Dios. Cuando uno piensa en los niños, que hayan niños con hambre, que hayan niños desnutridos, es realmente una vergüenza colectiva, ¿o no le parece? Ya nos comentó un poco sobre la corrupción y la impunidad al principio de su exposición, pero me gustaría también que nos explique sobre estos planes en materia de seguridad ciudadana y también siguiendo con el mismo combate de estos dos flagelos. El problema de la seguridad, aunque nosotros no lo percibamos con claridad, ha ido quedando relegado y nos hemos acostumbrado a medio tratar de salir librados de ese flagelo. Lo cierto es que la seguridad, por ejemplo, en la estructuración de fuerza policíaca es de mediano largo plazo en resultados. Este gobierno entiendo que duplicó la fuerza policial, pero el problema, como los programas de estudio, no es tampoco aumentar desmedidamente o controladamente o deseablemente el número de agentes policíacos, sino agentes policíacos que tengan otras características. Hemos visto a la saciedad que muchas veces los criminales visten uniforme, y en ese sentido, por ejemplo, la seguridad pública no solo es la que da el gobierno. Parte de la no registrada tasa impositiva del guatemalteco es todo lo que gasta en su propia seguridad. Las mujeres, desde comprar sprays o cosas de estas para poderse defender de un ataque o de un robo, de un ladrón, hasta llegar a las ya muy frecuentes y totalmente generalizadas rejas que hay, por ejemplo, en todas las tiendas o en todos los comercios de cualquier zona. Ya no es privativo de una zona, sino es muy general. A mí me preocupa mucho la seguridad, porque a pesar de que no es una prioridad primera en la población, sigue estando latente como mal en el país. Por ejemplo, usted sabe que la justicia se debe administrar de manera general y hay focos rojos solo en la capital, para mencionarle lo más prominente, ya no digamos en el interior, que donde también se repite o se replica este modelo. Hay momentos o hay zonas donde no se pueden hacer notificaciones. Los notificadores simplemente no entran y dicen, no, eso no. Entonces, ¿cómo esperar que pueda haber una administración de justicia recta y cumplida si ni siquiera tenemos el pleno control de acceso a toda la ciudad? Ese es un problema grave, ya no digamos el problema gravísimo del atentado y la pérdida de vidas. Mire usted cuánto chofer han asesinado, a cuánta familia han dejado hundida en la desesperación, a cuánta madre soltera con 2, 3 hijos porque han asesinado a un chofer que era el padre de familia. Vamos entonces, perdón que vayamos tan rápido avanzando, pero hay muchos temas que nos interesan. Ahora vamos a entrar ya a la parte de cómo usted ve el rol de Guatemala en el plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. ¿Qué opiniones tiene al respecto? Mire, yo lo que lamento es que nuestro país siga siendo objeto de este tipo de propuestas, porque nosotros no parece que pegamos una. Me parece que los guatemaltecos debemos de solucionar los problemas de Guatemala. Y de ahí que vuelva a algo que ya expresé, la importancia, por ejemplo, de Radio Universidad y del papel de las universidades, porque no es solo la Universidad de San Carlos, también las privadas, donde debe buscarse la excelencia académica para tratar de combatir la ignorancia y la confusión. Nuestros países son mangoneados, son manejados desde fuera por naciones más desarrolladas porque ven que ya casi constituimos peligros para ellos por el desorden
desorden y la anarquía que reina en nuestros territorios. Y esto nosotros tendríamos que asumir la responsabilidad de ordenar. Yo no veo como algo muy nuevo, más que como quieran hacer una réplica de Sisigue en El Salvador y en Honduras. Esta pregunta nos lleva a otra que también nos interesa mucho en la universidad y a nivel general en el país, acerca de las ideas que usted tiene sobre la agenda de cooperación internacional en materia de interculturalidad y pueblos indígenas, y también de reivindicaciones de la diversidad sexual y de la lucha de las mujeres. Por fortuna se ha abierto mucho del campo cooperativo con el extranjero en estos campos que usted menciona. Tal vez son los más socorridos por parte de entidades y países amigos. Lo cierto es que nosotros tenemos que progresar socialmente, y esto es una necesidad cantada. De alguna manera también todo lo que usted mencionó, los 3 ámbitos, pasan por la educación. La educación tiene que ser consistente, tiene que ser de calidad, tiene que buscarse justamente la excelencia, porque hoy por hoy Guatemala creo que ha caído en una cierta mediocridad en la educación, y eso nos hace muchísimo daño, porque nos condena al vivir confundidos, y eso equivale a vivir en la pobreza. En cuanto a su política exterior, de cara a la nueva confrontación entre superpotencias como Estados Unidos, China, Rusia y otros poderes globales emergentes, y también frente al ALBA y otras iniciativas regionales provenientes del llamado socialismo del siglo XXI, sobre todo ante una nueva época de relaciones Cuba-Estados Unidos, ¿cuál sería entonces su planteamiento como política exterior? Yo creo que mucho de esto va a cambiar en América Latina, esa visión que tuvimos por el acercamiento Cuba-Estados Unidos. Esto va a implicar ir ganando en entendimiento, y ahí se dan aquellas reglas de la negociación que ustedes conocen bien, que lo importante es empezar a negociar y a llegar a acuerdos, porque después empieza a valorar el trayecto ya recorrido como para tirar todo por la borda. Creo que es extraordinariamente positivo que finalmente los Estados Unidos y Cuba se hayan puesto de acuerdo y que estén reanudando relaciones al nivel que lo están haciendo como cualquier otras naciones en el continente, y tengo la certeza de que eso va a incidir incluso en la política latinoamericana, aflojando un poco estos enfrentamientos que han provocado tantos problemas en Guatemala, por ejemplo, que se manifestó en una lucha fratricida, una lucha entre hermanos donde nosotros pusimos los muertos y otras naciones pusieron las ideologías. Con respecto a el enfoque de género, las luchas por la diversidad de los movimientos lésbicos, bisexuales, gays, trans e intersexuales, con respecto a su enfoque presidencial. Sí, fíjese que, don Carlos, que se ha planteado no solo en Guatemala, en el mundo, más que en Guatemala mismo. Hay que reconocer que el ser humano es un ser humano libre, y que sus preferencias, en tanto no dañe a nadie más, tienen que ser respetadas. De tal manera que nos tenemos que adecuar. Hay ciertos problemas, sí, los derechos no son absolutos, son siempre relativos. Por ejemplo, se ha empezado a mencionar en Guatemala, se ha empezado a plantear la posibilidad de matrimonios entre 2 personas del mismo sexo. Y si ellos lo desean, ¿quién podría oponerse? El único problema que veo, problema serio, es a la posibilidad de hacer adopciones, porque ahí el niño también tiene derecho, y el niño tiene en sus derechos la posibilidad de tener acceso a una identidad que no le sea trasladada por sus progenitores o los padres que actúen en adopción. Ese es el único problema que veo, no tanto para el matrimonio, que si tienen deseo de matrimoniarse, pues es un derecho. A lo que dudaría que tengan derecho es en el campo de las adopciones, por ejemplo, por los derechos del niño, que tendría derecho a tener, una identidad que no sea trastocada por la libertad de quienes lo adoptaron. Muchísimas gracias. Vamos ya casi concluyendo esta entrevista, y como última pregunta antes del mensaje final y de las intervenciones que tenga también usted, licenciado Oliva,
me gustaría que usted nos comente cómo, si usted llegase a ser presidente, cómo ve a su país después de concluido su mandato presidencial, tanto en el campo económico, político y sociocultural. 4 años son demasiados años para un mal gobierno y son muy pocos años para un buen gobierno. Yo lo que querría dejar como legado, y estoy seguro de lograrlo, es un cambio de rumbo al país. Porque mi caso es especial, yo soy un candidato atípico. Nunca me desveló llegar al poder. No soy dueño de un partido, no gasté mi energía en organizar un partido para querer llegar a la presidencia. Soy un candidato accidental, como podría ser don Carlos, por ejemplo, que no está pensando y de repente se ve convertido o se ve desafiado a asumir una responsabilidad como la que yo tengo hoy. Y eso me permite cierta, digamos, movilidad, porque lo más importante que juzgo es que como no tengo ningún anclaje de los políticos tradicionales, de los políticos que incluso compran partidos, entonces estoy con la obsesión de que Guatemala termine de una vez por todas con vicios que han sido ancestrales. Por ejemplo, una de las obsesiones es establecer ejemplo desde la presidencia, que ya hasta lo olvidamos, el ejemplo de los mayores o el ejemplo de los que en ciertas jerarquías están en la parte superior. Yo creo que el gobierno de Guatemala ha perdido uno de los valores más importantes, que es el de ejemplo. Y esto va a la par de la austeridad total que tiene que ser aplicada en un gobierno para tener la mayor cantidad de recursos disponibles en las auténticas necesidades populares. Con respecto a su planteamiento, no es un liberal clásico en el sentido de plantear solo seguridad y justicia. Usted, para plantear un énfasis en la educación, que tanto se debe dar para la prevención en la seguridad y en la justicia, vemos que ya estamos hablando como mínimo de un Estado benefactor. No sé si pudiera ampliarnos esa su visión, que en alguna medida no es la clásica como se ha identificado normalmente a los que en el espectro político hemos llamado de derecha, ¿no? Aunque con todos los matices y todas las alusiones o en alguna medida pudiéramos hacer sobre ese término. Don Carlos, realmente esas clasificaciones son pétreas y no funcionales. Hoy lo que hay es honrados o ladrones, hay gente ignorante o hay gente que conoce un poco más. Yo creo que es muy importante reconocer, y ahí el recurso del Popol Vuh, que nadie se quede atrás, que no haya un grupo ni dos que se queden atrás, que todos vayamos hacia adelante. El problema es de decencia. El problema es que no podemos ser guatemaltecos pensando que hay niños desnutridos y que hay muchos guatemaltecos que se van a dormir con el estómago vacío. Eso no me parece que pasa por ninguna ideología, sino por la decencia y la decisión y el conocimiento para ver cómo revertimos esta situación que nosotros mismos generamos con nuestra indolencia, con nuestra dejadez, con nuestra incluso haraganería o pensar que cualquiera puede hacer cualquier cosa, que es uno de los vicios chapines. Nosotros creemos que cualquiera va a ser apto para cualquier cosa, lo cual es falso. Y nosotros tendríamos que reflexionar sobre las posibilidades de quiénes son los mejores para que nos guíen. Es como cuando usted está con un mal. Usted va a buscar un médico, no va a buscar al peor, va a buscar al mejor y dependiendo de la gravedad de una enfermedad propia o de un ser querido, de algún amigo, uno buscaría al mejor, al más calificado. Y nosotros, imagínese usted que no exigimos absolutamente nada más que los propios arrestos del candidato para que llegue a la presidencia. No le pedimos, no lo sometemos a ningún examen. Es más, lo que le exigimos es que se esté riendo, cuente chistes, sea agradable, nos caiga bien, y eso creo que es una gran equivocación. Cuando usted ve en los periódicos las solicitudes para empleos, para empleados más que empleos, le ponen 40 requisitos, 30 requisitos, incluso hasta el polígrafo les pasan, lo cual es inconstitucional y contra la dignidad de las personas. Y sin embargo, para el puesto máximo de dirección, el que va a dirigir el rumbo de la nación, no le exigen nada más que ser mayor de 40 años y no tener antecedentes
antecedentes penales, sino ser convicto. Pero eso tiene que cambiar. Ya tenemos que ser más exigentes los chapines en lo que debemos de hacerlo. Muchas gracias. Entonces, doctor García, hemos llegado ya a esta entrevista. Le agradecemos mucho que pues haya tenido pues paciencia también para poder entrar acá. Le ofrecemos una disculpa. No, ¿cómo va a ser, Carla? También apreciamos mucho su puntualidad y que esté acá con nosotros. Me gustaría que nos diga dónde podemos entonces ubicar el plan de gobierno del Partido Patriota. Nosotros estamos terminando de pulir algunos aspectos. Le cuento que hace 30 años yo fui candidato a la presidencia, también en una coyuntura muy accidental. Y el mismo plan de gobierno de aquellos 30 años es el que podría ponerse hoy en práctica, porque son los mismos factores. Por supuesto, hoy estamos más deteriorados. 30 años después hemos crecido en deterioro y también he crecido yo en conocimiento. Le cuento que ese plan de gobierno es el único plan de gobierno elaborado por un candidato a la presidencia. No por asesores, no por 300 asesores, no por 30, no por 20, no por 5. No, lo estoy haciendo yo. Sobre la base de mi conocimiento estadual, sobre la base de mi conocimiento económico jurídico, he accedido a algún pensamiento sociológico también, porque esto tiene que ser una articulación de nuevo conocimiento a partir del conocimiento existente. Yo les voy a hacer llegar. Yo no le he dado tanta importancia, lo he ido trabajando, porque las ideas de lo que se va a hacer son de gran obviedad. Por ejemplo, me parece que es mínimo, chiquito, poder expresar que lo primero que hay que aplicar es austeridad y recortar todo despilfarro. No me parece digno de un plan de gobierno, sin embargo, me parece importantísimo en la utilización honrada de los recursos económicos que un gobernante o un gobierno haga de las disponibilidades que el pueblo le entrega a un gobierno para que satisfaga las necesidades populares. Ya tenemos que enterrar esa imagen terrible, atroz, del que hace dinero a través del ejercicio de una función pública. El que quiera hacer dinero, que se dedique a otra cosa, pero no a servir al pueblo, que a servir al pueblo es el puesto que se discierne en una elección. Muy bien, entonces ya concluimos y tal vez tenemos un minuto para que usted entonces se despida entonces diciendo algún mensaje que quiera mandar a la población. Muchísimas gracias, Carla y Carlos. La verdad es que me sentí muy cómodo aquí conversando con ustedes. Los felicito por estas iniciativas de programa. El único mensaje que puedo dejarle al pueblo de Guatemala y particularmente a la población estudiantil de nuestra patria es la necesidad de que seamos reflexivos. En este momento tenemos que pensar más en las personas, en los candidatos, que en los propios partidos, porque los partidos de alguna manera son vehículos. Estuve tentado a decir vehiculan, pero ya esa forma de conversación coloquial no es muy aceptable porque se inventan términos. Pero sí, son vehículos que facilitan la posibilidad de una postulación, pero no es inescindible. No podemos separar quién es el candidato de lo que vamos a esperar de él. Y en el caso de Mario David García, ustedes pueden tener la plena certeza de que es alguien dedicado pues en esto de los últimos años a la cátedra universitaria en posgrados. Ha estado pues dedicado a un programa de radio que tenía haciendo competencia a ustedes y pues al ejercicio profesional como cualquier guatemalteco común y corriente que tiene que trabajar para ganarse la vida. Sé y he detestado a los corruptos políticos a lo largo de mi vida. Nunca he ejercido función pública, lo cual pues podría asegurar algo de lo que yo afirmo vamos a lograr. Así que les reitero mi agradecimiento, Carla y Carlos, por la gentileza de recibirme en los estudios de Radio Universidad. Los felicito por este tipo de programas que creo que son importantes y es parte de la asunción de responsabilidades que tenemos todos los guatemaltecos en que se escojan a los mejores, no a los más simpáticos, a los que cuentan chistes, a los que manejan y manipulan y nos convierten en títeres. Y así concluimos. Gracias.
En la actual coyuntura electoral, para que usted tome la decisión correcta, escuche el programa indicado en la próxima emisión. Observatorio Democrático. Política Nacional en la Universidad Nacional y su estación 92.1. Universidad. Ideas y propuestas que suenan.